van a necesitar ese apoyo para poder operar en el menor tiempo posible en punto de equilibrio. Al principio posiblemente van a tener que operar por debajo del punto de equilibrio. Todos los actores de la línea de producción, de la cadena de producción de viajes y turismo. El tercer elemento que requerimos es que localmente los negocios reciban un apoyo, tanto fiscal como financiero, para poder relanzar sus negocios. Pues no es un secreto que todo el año, prácticamente el año en que estamos, el 2020, está prácticamente perdido. Es decir, se ha llevado prácticamente toda la producción de todos estos actores. Y yo me imagino que muchos de ustedes que están ahora escuchando en este webinar, que sus respectivos negocios, que son suplidores naturales de nuestra industria, están sintiendo la caída en la demanda que esto ha significado. Pues estamos todos cerrados, clausurados. La fecha de apertura dependerá mucho de cómo la pandemia comience a ceder. Ya que prácticamente todos los destinos del Caribe están fijando la fecha de mediados de junio, principios de julio, para la reapertura. Pero tenemos que tener muchísimo cuidado con esa reapertura, pues una recaída en los contagios del COVID-19 podría lanzar una imagen muy negativa de aquellos destinos que lo sufran. Nosotros tenemos un ejemplo muy palpable, reciente, que es el caso de Chile, que con su reapertura lamentablemente causó una recaída, un incremento en los contagios de COVID en ese país y han tenido que volver a tomar las medidas de aislamiento que previamente habían levantado. Eso sería lo peor que le pudiera pasar a nuestro sector. Por lo tanto, la cautela en la reapertura y la seguridad en cada uno de los pasos que se den para la misma es fundamental. El tercer elemento en los cuales nosotros estamos trabajando activamente a través de las diferentes asociaciones y las diferentes relaciones que tenemos a nivel internacional, es en la definición de los protocolos de seguridad en toda la cadena de producción del sector de viajes y turismo. Pues no solamente vamos a tener que garantizar esa seguridad en aeropuertos, transportes, hoteles, sino que eso tiene que extenderse a la generalidad de los diferentes destinos a los cuales esos visitantes extranjeros van a accesar. Por lo tanto, es una labor bastante compleja. Necesitamos, obviamente, el apoyo de las autoridades, pues esos protocolos tienen que ser oficializados y tienen que ser implementados de manera oficial para que sean obligatorios para todos los actores del sector. Obviamente, nosotros estamos participando activamente en lo mismo, pues tenemos que tener cuidado de que los mismos tampoco vayan a incidir en los costos de producción de cada uno de estos actores, de manera tal que hagan inviable la operatividad económica de cada uno de nosotros. Ya ustedes vieron la discusión que tuvo la IATA en relación a los vuelos aéreos, donde primero se planteó que había que dejar un asiento vacío entre líneas y finalmente ellos lograron definir un protocolo que le dio seguridades a las diferentes autoridades de que se podría viajar en estos aviones sin necesidad de dejar esos asientos vacíos, lo cual iba a incrementar dramáticamente los costos de transportación aérea a nivel mundial. Y lo mismo va a pasar con todos los actores, los restaurantes, los hoteles, el transporte terrestre, aeropuertos, etcétera, etcétera. Así que ese tema es sumamente importante para también transmitir seguridad al visitante que accederá a nuestras facilidades. Por último, nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Turismo para diseñar un plan de mercadeo que incluya relaciones públicas y publicidad para relanzar el destino. Eso mismo lo estamos haciendo
en otros destinos donde participamos, como es el caso, por ejemplo, de la Riviera Maya y Cancún en México, donde ya prácticamente esa campaña ha iniciado. Pues ese destino se abrirá posiblemente 30 días antes que República Dominicana. Entonces, real y efectivamente tenemos que prepararnos para una reapertura y un relanzamiento del sector que va a ir paulatinamente accediendo a los niveles que tenía anterior a la pandemia. En el caso de República Dominicana, y nosotros también vemos en el caso de la Riviera Maya y Cancún, una parte de los hoteles abrirán para el verano, pero una gran parte realmente están planificando su reapertura para la temporada de invierno comenzando el 1 de noviembre. Es decir, que una gran parte de la hotelería y por lo tanto del tráfico aéreo todavía estará muy reducido hasta comenzar la temporada de invierno. Bueno, estoy abierto para contestar cualquier pregunta y muchas gracias de nuevo por la invitación. Muchísimas gracias, don Papo Blanco. Vamos a cederle la palabra al señor Luis Núñez de AM Resort. Al final vamos a abrir el escenario para unas pocas preguntas. Sí le pedimos a cada expositor que tratemos de utilizar máximo 10 minutos, ya que tenemos 6 participantes y el horario de la reunión es de 1 hora. Muchísimas gracias. Claro que sí, muchas gracias, Tony, ¿cómo estás? Gracias por invitarme, señor Otoniel, nuestro querido embajador, el único embajador 4x4, como él se autodefine, y a todos los colegas en el panel. Bien, sí, para nosotros como AM Resorts, pues la verdad que a través de 11 hoteles en el país, vamos a enfocar básicamente en la parte de República Dominicana, no voy a ahorita abundar en la parte de Cancún, Riviera u otros destinos. Nosotros movemos normalmente alrededor de 500,000 pasajeros anuales a niveles de precrisis. Evidentemente esto con un alto foco en Norteamérica, ¿no? Entonces, el sándwichito de jamón y queso, tostadito. Tostadito también. Ahí si nos pueden ayudar con el mute sería genial. Manchego, o los dos, ponle los dos. Ya nos enteramos del sándwich. Bien, el efecto... De puré de tomate. Perdón que te interrumpa. Vamos a pedirle a todo el mundo que ponga sus micrófonos nada más, en mute entonces... para poder... Bien, perdón, como intentaba decirles, el efecto ha sido entonces bastante brutal para la cadena en todas las propiedades y realmente estamos trabajando fuertemente en los modelos. Caray, creo que vamos a tener que identificar el micrófono para ver si lo podemos silenciar. Bueno, parece que ya. Insisto, estamos básicamente trabajando diario en modelos para ver cuándo vamos a poder lograr aperturar nuevamente esos hoteles. Don Papo dijo, apertura gradual, así será y no va a haber de otra manera. Esta va a ser complicada, progresiva y evidentemente un tanto lenta. Ya hemos visto a nivel de las aerolíneas, aquellas que no han quebrado ya, que están programando sus regresos a niveles de 10%, 20% cuando mucho, comparado a antes de la crisis. Por tanto, nosotros seguimos incluso buscando diferentes escenarios para buscar esta reactivación. No van a poder ser todos los hoteles, esto también nos queda muy claro. No podemos regresar al mercado 6,100 cuartos cuando la demanda es muy, muy débil. Por tanto, tenemos que buscar este punto de equilibrio fino entre el resultado de la operación, lo que se mencionaba ahorita, los puntos de equilibrio dejan de ser el índice que más volteamos. Como que no se escucha. Sí, Luis, te dejaste de escuchar. Me pusieron en mute. Sí, me pusieron en mute. Perfecto. Bien, ¿quién me ayuda para regresar? ¿A dónde tengo que regresar? ¿En qué parte me quedé? Hablaban de que había una oferta de 6,100 cuartos y que es difícil que se abran todos ellos y que correcto.
Correcto, esto debido a que ahora el punto de equilibrio como break-even no es lo que buscamos, sino la menor pérdida para nuestros propietarios. Nosotros somos una compañía de management y tenemos que asegurar que el propietario tiene el óptimo desempeño, incluso cuando en este caso se trata de la menor pérdida, ¿no? Habiendo dicho esto, también tenemos que asegurar que mantenemos presencia en el destino, tracción a los destinos, tanto Puerto Plata, Punta Cana, La Romana, a través de la marca de AM Resorts, las 8 marcas, 6 en este país. Y, por supuesto, tratar de utilizar la integración vertical de ALG, es decir, las marcas de distribución, en favor no solo de nuestros hoteles, pero de traer negocio al destino. Cuando hablamos de los meses y la recuperación, también tenemos que tener en cuenta que para colmo se nos cruzan enfrente un septiembre y un octubre que estadísticamente son muy complejos y por ende hay que ir seguramente con varios hoteles a noviembre. El señor Papo hablaba de la recuperación, me gustaría disectarlo. La recuperación la tenemos que identificar a nivel de ocupación, tranquilamente 2 años, a nivel de RevPAR, 3 a 4 años, y a nivel de GOP PAR, que son los márgenes, 4 a 5 años. Hay que establecer muy claros cuáles son las expectativas de todos y no por esto dejar de trabajar con todo el énfasis para buscar recortar esta curva que se antoja bastante larga. Con esto, pues creo que he hecho una pequeña radiografía de la vista comercial que tenemos desde AM Resorts y pues podemos pasar a las preguntas cuando terminen los demás panelistas. Muchas gracias. Sí. Buenos días y gracias. Ahora le damos la oportunidad al señor Andrés Pichardo de Casa de Campo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy cariñoso a nuestro embajador Carlos Peñafiel. Tony, muchas gracias por la invitación. Antes que nada, quería recalcar algunos puntos importantes dentro de lo que es el sector turístico. El sector turístico es una industria que conecta gente, con culturas, con lugares y con experiencias, ¿no? Y ese fondo del sector va a ser transformado en el tiempo debido a esta pandemia, ya que hay que seguir unas regulaciones y unos protocolos muy estrictos para poder salvaguardar los intereses y la salud de nuestros visitantes, ¿no? Yo creo que tenemos que enfocarnos mucho en cómo vamos a abrir, porque se habla mucho de muchos protocolos que hemos recibido de diferentes países, diferentes industrias y diferentes segmentos de mercados, pero tenemos que asegurar, porque hay una línea muy fina entre lo que es el miedo y lo que es la confianza. Todo esto comenzó, generó una cantidad de pánico y miedo, y ahora tenemos que generar una cantidad de confianza en el destino turístico de República Dominicana, y nosotros como Casa de Campo, un destino dentro de otro destino, tenemos que buscar la manera de salvaguardar y proteger la marca país. Estamos enfrascados ahora mismo en lo que es el protocolo con el que vamos a abrir. Tenemos 1.800 villas, tenemos un hotel de 250 habitaciones, tenemos 5 campos de golf, un club privado, una marina, Alto de Chabón, que hacemos conciertos multitudinarios, y todo eso va a suceder en fases muy lentos. Preferimos abrir con una ocupación de un 20, un 25, 30% de ocupación para asegurar que los protocolos que vayamos a implementar sean los adecuados, porque todo esto es como navegar en la neblina. Vamos viendo visibilidad a medida que vamos transcurriendo el tiempo y vamos a ir ajustando. Va a haber muchas cosas que son prueba y error, cosas que funcionan o no. Me uno mucho al tema de proteger los contactos desde el avión hasta el transporte, el hotel, las excursiones, que son muy importantes. Vemos que va a transcurrir también una transformación en la costumbre de viaje de aquí en adelante. Va a haber menos frecuencia de viaje, pero va a haber viajes más intensos, de mayor duración, más de núcleo familiar y mucho más de experiencias, ¿no? Estimamos que las vacaciones ahora se van a convertir en vacaciones más apasionadas, intensas, descubrir nuestro país, descubrir las bellezas de nuestras instalaciones y un poco asegurar que esa marca país se proteja. Quiero también enfatizar lo que decía don Papo,
el tema de distanciamiento, yo lo llamo distanciamiento físico, no social, porque estamos en la industria de interacción humana. Y ese distanciamiento social, tenemos que asegurar que mantengamos nosotros la buena comunicación, que afortunadamente esto ha pasado en una época que estamos preparados a nivel tecnológico para evolucionar con esta comunicación que tenemos hoy en día, como lo que son los check-ins online, las reservas por códigos QR que tenemos que implementar para que no haya manipulación con los menús, con la información que se le da al cliente al check-in. En fin, hay conglomerado de complejidades en cuanto al protocolo que se va a manejar en todos los puntos de contacto del turista, que tenemos que asegurar que esa confianza vuelva para garantizar que la demanda para nuestro destino también se pueda generar. Tuve la suerte durante 15 años de estar en México. Agrego a la crisis mundial, bueno, la crisis de México en esa época, el H1N1 en 2009, que fue también un miedo bastante fuerte que destruyó casi por un año el sector turístico, tanto desde el Pacífico hasta el Caribe mexicano. Y ahí vimos que duramos casi de 1 a 3 años para podernos recuperar a los números anteriores, ¿no? Entonces tenemos que andar con mucho pie de plomo, con mucho cuidado, y habrá mucha prueba y errores. Tenemos que trabajar todo de la mano para aprovechar las mejores prácticas en lo que es el manejo de nuestros turistas. Y desafortunadamente va a haber una transformación desde el check-in hasta el check-out, de hasta dónde llevo la maleta, qué tipo de producto voy a utilizar para limpiar la habitación, cuál funciona, cuál no funciona. Va a haber incertidumbre, pero al final y al cabo la industria turística es muy resiliente. Somos muy resilientes. El dominicano también tiene una fortaleza, igual que me uno al mexicano, que son una fortaleza muy apegada a hacer lo correcto. Entonces estamos en eso, estamos día a día tratando de buscar la manera de navegar en la neblina, pero tener la visibilidad clara. Así que muchas gracias, señores, por la invitación, y cualquier cosa estamos a su disposición para... Muchísimas gracias, señor Andrés Pichardo. Ahora le cedemos la palabra al señor Alberto Celas, de Hard Rock. Hola, muy buenas tardes ya casi a todos. Bueno, yo no quiero ser redundante. Primero agradecer al señor Tony Sánchez la invitación a esta plática. Agradecer también al señor embajador, que siempre está al lado de nosotros en las buenas y en las malas. Gracias, creo que es un ejemplo para cualquier clase de funcionario de Estado, y enhorabuena por su trabajo. Yo coincido plenamente con los comentarios del señor Blanco, que no tenía el placer de conocer. La verdad es que creo que esta pandemia va a cambiar nuestro sistema de trabajo en general a nivel mundial. Y creo que lo que nos tiene que plantear es, somos un sector muy frágil, ¿no? O sea, el sector de turismo tiene fragilidad por todos lados. Cualquier cosa que pase en un país puede afectar pues a nuestros ingresos, a nuestras empresas o a nuestros empleados. Entonces, yo lo que me gustaría plantear, para no ser redundante, es cómo nosotros nos podemos preparar para esta fragilidad. Porque, bueno, yo desde 2005 que me mudé a México, pues me tocó pasar por huracán Wilma, me tocó pasar por la otra pandemia que tuvimos, bueno, que no fue pandemia, pero el H1N1. Entonces, estos agentes externos siempre están perjudicando el turismo, porque es un sector muy débil en ese aspecto, porque no estamos preparados para este tipo de situaciones. Entonces, yo lo que planteo es cómo superar esa fragilidad, ¿no? Cómo prepararnos para eso. Hay una fase o un componente importante, que son los gobiernos que manejan, evidentemente, cada uno de los países, que tienen que estar preparados para cuando pasen cada una de estas situaciones, porque creo que la temporalidad de estas situaciones cada vez es menor. Lo vimos el año pasado con el tema del ataque mediático hacia el país, lo vemos este año con el tema del coronavirus. Entonces, tenemos que hacer que nuestro sector sea mucho más fuerte y esté mucho más preparado
para cualquier cosa que se nos plantee de este tipo, ¿no? Yo creo que tenemos que trabajar mucho en ese aspecto. La mejor manera de trabajar es pues, hacer estos protocolos que hoy nos parecen que son desorbitados o que parecen que estamos trabajando como un hospital, pues estos protocolos tienen que formar parte de nuestra vida diaria, ¿no? Porque igual que puede ser esto, puede ser un rotavirus, puede ser cualquier problema que pase dentro de un hotel, y le tenemos que dar la seguridad al cliente, ¿no? Para que el cliente no sea tan susceptible de tener un problema y ya retirarse de un destino, ¿no? Eso se consigue pues, con una preparación de unos protocolos que formen parte de nuestra vida, con la fidelización de los clientes también. O sea, un cliente que ve que un destino es un destino fuerte, que está preparado, pues esa persona va a viajar pese a tener algún problema en el destino, ¿no? Porque sabe que está preparado. Y sobre todo también, que es una cosa que nos pasaba también en México, es la dependencia de la segmentación de los mercados que tenemos, ¿no? Hay muchas empresas que su segmentación de mercado está enfocada 100% a un país o está enfocada 100% a un tipo de cliente, y eso lo que ocurre es cuando ese cliente falla o cuando esa segmentación no funciona, pues la empresa se cae, ¿no? Entonces creo que tenemos que abrirnos a tener otro tipo de segmentaciones también que nos hagan no ser tan dependientes de la turoperación convencional. Y después simplemente decir, repetir un poco el tema de la cautela. Yo creo que, como bien decía el señor Blanco, muchas veces por querer abrir o querer precipitarnos, después se nos puede venir una ola muchísimo más fuerte, y eso sí que haría que el destino se dañara, sobre todo a nivel imagen, y tardaríamos mucho más en recuperarnos. Entonces yo creo que tenemos que tener mucha cautela. Tenemos que hacer que nuestros colaboradores, nuestros empleados cumplan todas las normativas y ser muy estrictos con eso, pero también por parte del gobierno creo que se debe de ser muy estricto a la hora de dar el visto bueno para la apertura de un hotel, de un negocio, viendo que cumpla una serie de normativas que básicamente estamos repitiendo todos dentro de nuestros manuales como de operación, ¿no? Después, yo simplemente quiero terminar diciendo que de las grandes crisis pues se sacan muchos beneficios. Yo creo que ahora estamos sufriendo mucho, pero bueno, la familia mexicana y la familia dominicana está acostumbrada a vivir crisis que la han tenido durante toda su historia, y sobre todo me ha tocado vivir en México bastantes tragedias de este tipo. Creo que el pueblo mexicano es un pueblo que es muy solidario cuando tiene este tipo de problemas. Creo que entre todos podremos sacar esto adelante. Y el tiempo de recuperación, que es lo último que quería comentar, cuando fue el tema del H1N1 en mayo de 2009, tardamos bastante tiempo en poder recuperar, no la ocupación, pero sí la tarifa que teníamos de aquella. Veníamos con unas tarifas súper buenas. El mayo ese, yo me acuerdo que era el mejor mayo que habíamos tenido en la historia en los hoteles que trabajaba en aquella época. Pero creo que la ocupación sí la podremos recuperar más rápido de lo que pensamos, porque creo que la gente se va a poder recuperar a niveles de ocupación, pero sí la tarifa, como comentaba señor Núñez, es lo que vamos a tardar bastante en poder recuperar. Recuperaremos el volumen, pero la tarifa sí va a estar dañada. Y otra cosa, bueno, nosotros como empresa también tenemos muchos hoteles en varios países. Creemos que las medidas que se han tomado inicialmente por el gobierno dominicano, sobre todo las ayudas hacia nuestro sector, han sido muy buenas. Yo me gustaría enfatizar en eso, porque nos han ayudado a poder aguantar, en nuestro caso, a casi 3.000 empleados. Entonces, me gustaría decir y felicitar al gobierno por esta medida que han tomado, porque creo que es un ejemplo para seguir por el resto de los gobiernos. Y nada más, muchísimas gracias y encantado. Le damos la más cordial bienvenida a la señora Paola Rainieri. Me consta que ha tratado de conectarse desde antes de la hora del evento, así que bienvenida. Le vamos a dar la palabra al señor Luis Padilla de Hotel Sheraton, donde debimos de estar en este conversatorio de manera física si no fuera por la crisis del COVID-19. Luis, te vamos a pedir, por favor,
que hables del impacto del hotel de negocios aquí en Santo Domingo, ya que los anteriores expositores han hablado un espectro más sobre el turismo de playa, el turismo que queda en Punta Cana, en los diferentes renglones, y entendemos que sería prudente hablar del turismo de negocios, aquel ejecutivo que viene para una reunión, una visita a su empresa y demás. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos. Definitivamente, Santo Domingo es un destino completamente diferente. Sin embargo, se combinan varios segmentos. Para entender un poquito acerca de Santo Domingo, primero explicaré que Santo Domingo está dividido en 3 zonas. El distrito financiero, el malecón y lo que es la ciudad colonial. Es para entender que el segmento de negocios es uno de los segmentos más importantes para la ciudad, definitivamente, y va a ser uno de los segmentos que inicialmente vamos a empezar a tener, será el primero que se reactive, uno de los primeros que se reactive. Sin embargo, el distrito financiero vive del segmento corporativo, no así la zona del malecón y la zona de la ciudad colonial. Nosotros vivimos del segmento, lógicamente, un porcentaje del segmento de negocios, otro porcentaje del segmento de grupos y convenciones, porque tenemos capacidades en ellos en nuestros salones, y lógicamente el turismo de placer. También hay turismo de placer aquí en la ciudad, leisure, que juega un papel muy importante durante todo el año, porque depende dónde se encuentra ubicado el hotel, es donde se encuentra la necesidad o el tipo de segmento que uno debe de enfocarse. En el caso del malecón, que es donde se encuentra el Sheraton Santo Domingo y otros hoteles grandes, que son hoteles más grandes, bueno, pues tenemos que trabajar con un mix de negocios, enfocarnos no solo al segmento de negocios, sino al segmento de grupos y convenciones. Y me gustaría aprovechar esto para hablarles, nosotros qué hacemos, independientemente, nosotros como gerente del Sheraton Santo Domingo, miembro de la Asociación de Hoteles de Santo Domingo, miembro del Clúster Turismo y Junta de Consejo del Clúster de Santo Domingo, nosotros qué hacemos, nosotros trabajamos en varios comités y me gustaría aprovechar precisamente para compartirles una data que considero es importante. Nosotros nos basamos en la data para poder tomar decisiones, para saber las tendencias que considero que para todos es importante en el país, no solo en la ciudad de Santo Domingo, y para cuáles son las tendencias, cuándo piensa viajar, cuándo se piensa viajar, por qué se piensa viajar, cuáles son las principales preocupaciones que se tiene. Y aquí yo empezaría diciendo, por ejemplo, las dos datas que nosotros tuvimos unas conferencias directamente con Expedia, es una de las otras más importantes globalmente y productoras del país, y Travel Click, al final de cuentas, es una empresa internacional de Amadeus, que tiene toda la data a nivel internacional, y el STR, que también maneja la data de la tarifa promedio, del REPAR, del Market Penetration Index por destino. Eso aunado, lógicamente, a que Sheraton Santo Domingo, el cual represento, pertenecemos a Marriott International, pues tenemos bastante data que es interesante compartir porque es valiosa para todos en este momento. Y me gustaría comenzar diciendo primero, en esta data, la investigación, para hablar de República Dominicana y hablar de Santo Domingo, bueno, es interesante conocer que durante el 2018-2019, el número 1 en búsquedas del Caribe fue República Dominicana. ¿Sí? Aún con el problema de la situación mediática que sufrimos durante el segundo semestre del 2019. Por lo cual, eso considero yo que es una ventaja. Y el crecimiento de esta OTA año con año ha sido de un 11%, por lo cual creo que es importante. Y en lo que refiere al revenue performance de esta OTA de Expedia, estamos hablando que representa el destino número 1 para Expedia en el Caribe. Por lo que yo creo que es interesante estos datos al momento de hablar luego de una recuperación, aunque sea paulatina, pero es importante. ¿Cuál es el punto? ¿Cuáles son las preferencias de los viajeros norteamericanos? Estoy hablando de Estados Unidos y Canadá. Eso es muy importante. Primero, sigue siendo número 1 sol y playa. Y para ellos la preferencia sigue con el 38%, que esta edad considero que es muy importante para todos.
en los que estamos participando. El segundo destino es los destinos rurales o la naturaleza, que representa el 30%, es decir, esos viajeros están interesados y esas son sus preferencias. Y el tercer lugar son las ciudades, con un 26.6, en este caso Santo Domingo, pero no las grandes urbes, sino las ciudades medianas, como puede ser Santo Domingo. Grandes urbes, ya conocemos en otros destinos, en otros países. Pero luego, en las búsquedas, que es muy importante, en las búsquedas de vuelos, voy a decirlas más o menos, las ciudades que aparecen, y que está interesante, porque las ciudades que aparecen, algunas que ya hemos hablado también de México, que ha sido tocado en varias ocasiones con todos mis colegas panelistas, pues es que definitivamente, voy a poner un ejemplo, en las búsquedas de vuelos aparece Orlando, aparece Las Vegas, aparece Miami y aparece Cancún en varias ocasiones. ¿Pero por qué aparece Cancún? Pues sabemos porque ya inició su campaña. O sea, todo tiene un porqué. Aparece London, Los Ángeles y San Juan, Puerto Rico. Y si hablamos, por ejemplo, de los destinos, en la búsqueda de hoteles por destino, aparece Las Vegas, Miami, aparece Nueva York, lógicamente, y otros destinos. Pero si hablamos a nivel internacional, que esto es lo más interesante, a nivel internacional, en las búsquedas aparece número 1, Playa del Carmen, número 2, Cancún, número 3, Isla Mujeres, número 4, Puerto Vallarta, número 5, Los Cabos, número 6, Punta Cana. Estos datos para mí son muy importantes, luego viene Jamaica, Aruba, etcétera, etcétera. ¿Por qué son muy importantes? Porque está la clave de lo importante que es la visibilidad en estos tiempos de crisis. Visibilidad me refiero a hacer campañas oportunas, y esto es un resultado de campañas oportunas. Entonces dice, ¿cuándo planean viajar? Lógicamente los primeros viajes van a ser locales, tanto a nivel nacional como a nivel Norteamérica. Primero van a viajar dentro de Norteamérica y luego el exterior. Pero, ¿qué dicen? ¿A partir de cuándo? Sabemos que dependemos de las restricciones de los países, de las restricciones de vuelos, del espacio aéreo, de las restricciones para que puedan viajar las aerolíneas, eso se entiende. Pero, ¿qué dice? ¿Qué piensan? ¿Cuándo quieren viajar o cuándo piensan viajar al extranjero? Julio un 20%, agosto un 20.6% y septiembre un 23%. ¿Sí? Entonces, esto suena, desde mi punto de vista, a lo mejor lo veo una luz dentro de ese túnel. Entonces, y en el tema de las aerolíneas, pues definitivamente se entiende que empezarán a trabajar, como bien han dicho nuestros colegas panelistas, amigos, que trabajarán las aerolíneas a un 20%. Pero pues aquí lo importante es, lógicamente, es ¿qué lugar es lo importante aquí? Los incentivos. Lo primero, hablar internacionalmente de un destino. Para hablar internacionalmente de un destino, ¿cómo puedes generar demanda? Primero, lógicamente, campañas, pero lógicamente las aerolíneas son vitales. Y el incentivo para hablar en el país, en Santo Domingo, bueno, pues hay incentivos de los aeropuertos y hay incentivos de mi tour. ¿Por qué? Bueno, porque hay incentivos de los gobiernos para traer esas frecuencias, para ayudarles, para que se mantenga la frecuencia y para que vayan aumentando conforme se vaya haciendo la recuperación. Otro dato muy importante, hablando de mis colegas tanto en Punta Cana como en Casa de Campo y como aquí en la ciudad, porque nosotros dependemos de grupos también. Lo que decía, nosotros, aunque tenemos el segmento de negocios, pero si no tenemos grupos, nuestras ocupaciones son muy bajas. Es por eso que estoy reflejando estas datas. ICA, que es una compañía, una asociación internacional de congresos y convenciones a nivel mundial, a raíz de esta situación hizo sus investigaciones y ¿qué vota? Bueno, pues que el 40% de los grupos son de 50 personas para el Caribe. ¿Eso qué tan importante es? Bueno, pues tan importante es que con 50%, con 50 personas, que es el promedio de sus 40, del 40% de los grupos representa 50 personas de los participantes, quiere decir que no se tendrá que ver afectado ante la situación del COVID, porque 50 personas, cualquier tiene la capacidad para atender 50 personas. Entonces es un segmento que no se puede dejar de visualizar, es un segmento importante y aparte para Santo Domingo será el segmento número 1 del futuro en el caso de grupos y convenciones. O sea, realmente cuando hablas de grupos y convenciones, hablas de ciudades, aparecen otras ciudades delante, incluyendo Panamá. Entonces, República Dominicana tiene la capacidad en cuartos, tiene la capacidad en centros de convenciones, hablar de un Hard Rock con esa capacidad que tiene para atender, hablar de Casa de Campo, que también tiene capacidad, o hablar de la ciudad de Santo Domingo, tenemos capacidad para recibir varios tipos de grupos. Y ahí la importancia. Y mi tour precisamente está trabajando en lograr
que para mí es importante mencionar aquí con ustedes, compartir, que el buró de convenciones que tienen la mayoría de los países, de los demás destinos, es importante y crucial que mi tour en este año logre liberar el buró de convenciones. El buró de convenciones es el ente primordial para atraer el turismo de grupos y convenciones a nivel internacional. Entonces, esos son puntos que para mí, y nosotros a través de la Asociación de Hoteles hemos formado varios comités, de ahí la importancia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, entonces, Perfecto, buenísimo. sí, por último, uno de los puntos que para mí son importantes es... para no ver que esté choreando de nuevo. Buenísimo. Debe recuperarse la confianza en el viajar, del viajero. Ya se salió. Deben de entenderse el comportamiento del nuevo consumidor. Y lo más importante, inspirar y mantener la visibilidad. Quiere decir, empezar la única manera que sacas el destino, Santo Domingo, y vamos de nuevo. La Romana, etcétera, a nivel nacional, pero a nivel individual también, empezar con las campañas. Porque esto es para poder captar la atención del consumidor y reducir el tiempo de recuperación. De esta forma se reduce el tiempo de recuperación definitivamente, ¿no? Porque va a haber mucha demanda y poca oferta. Entonces, otro punto que mencionaron varios, que nosotros en las investigaciones que hemos hecho, le pusieron seguridad emocional. ¿Por qué seguridad emocional? Bueno, pues la seguridad emocional es más referente porque son dos cosas diferentes. Una es seguridad sanitaria, que eso es vital, y la otra es la seguridad emocional. La seguridad emocional se refiere a que sean incentivados a través de campañas y medios de que te vuelvas a interesar en viajar y que te sientas seguro en viajar por todo lo que ves, por todas esas campañas que te incitan, que te motivan. Y acuérdense ustedes, como nosotros que estamos en el turismo, yo siempre lo he dicho, y así como muchos, es la industria de la felicidad, el turismo es la industria de la exploración, y siempre seguirá siendo una industria muy fuerte, pues como ustedes saben a nivel internacional, o como lo hizo Gloria Guevara. Ustedes saben que Gloria Guevara es mexicana, es una paisana, y ella es la presidenta y CEO de la WTTC, que es la asociación más grande que reúne a más de 200 CEOs de empresas hoteleras que todos conocemos, españolas, mexicanas, nacionales, internacionales. Y esto es, para mí, considero que es muy importante. Y por último, para yo terminar mi participación, hablaré de otro punto. Sabemos nosotros que los protocolos, la WTTC de Gloria, que he seguido a Gloria Guevara en todas sus charlas, pues ella hay un protocolo a nivel ya internacional que se hizo con la IATA, que se hizo con cruceros, con todas las asociaciones existentes, se hizo precisamente para que sea un protocolo global en donde todos los gobiernos puedan apoyar y participar y puedan incentivar el turismo. Porque el turismo, ustedes saben, ahorita representa el 10.3 del Producto Interno Bruto a nivel global. Pero el crecimiento del turismo, los países crecen al 2.5, pero el turismo crece al 3.5. Y si hablamos de Dominicana, ha crecido desde el 4.7 hasta el 6.2. O sea, imagínense el impacto del turismo en República Dominicana, y aquí en la ciudad, pues un incremento, ¿qué puedo decir? Incremento total y general, o sea, con segmentos que antes no se podían tener aquí en la capital. Ahora contamos con todos esos segmentos, y yo creo que nos queda más que seguir, precisamente darle certeza al visitante, seguir los protocolos, pero algo muy importante, las certificaciones serán clave. ¿Por qué digo las certificaciones? Hablamos de productos, hablamos de todo eso. Las certificaciones son claves porque las certificaciones le dan, voy a poner un ejemplo de una compañía internacional, pero que está aquí en el país, que se llama Cristal International. Pues, en el caso de nosotros, en la Asociación de Hoteles, que hemos tenido varios webinars con ellos, y en el caso de Sheraton, que represento, nosotros tenemos Full Check, Aqua Check, que son, y Room Check, que eso le da certeza, porque con esta situación del COVID, el hecho de que las habitaciones o las áreas donde tiene contacto físico cualquier cliente o asociado deben de tomarse muestras para dar una idea, para garantizar que la limpieza y el producto está dando resultado. No puedes decir que el producto está dando resultados si no haces muestras. Y yo redundaría que también es un momento y es una oportunidad. Yo a lo mejor puedo pecar de más optimista, pero yo creo que República Dominicana y algunos destinos de México se recuperarán más prontos
que otro. Tenemos la capacidad de resiliencia ante impactos, como han mencionado mis colegas, y creo que República Dominicana está preparado. Aquí el punto más importante es lograr que tanto el Ministerio de Turismo, en este caso, conjuntamente, lógicamente, que está trabajando con las ZONAORES, pues lograr definitivamente que la promoción del destino, que quiere decir la visibilidad internacional, empiece en este mes de junio, no puede esperar más. De ahí que México, que Cancún y los destinos de Cancún, los 6 o 7 destinos más importantes de México, aparecen como primer lugar, porque empezaron su campaña y sus iniciativas mucho antes que otros países. Y eso hoy es vital. Entonces, pues muchas gracias por la invitación y estoy pendiente luego si desean alguna pregunta. Muchas gracias a todos. Bien, le damos la palabra a la señora Paola Rainieri, quien es presidenta de ZONAORES y es vicepresidenta del Grupo Punta Cana. Y qué bueno que tenemos la representación femenina en este conversatorio dentro de tantos hombres. Así que bienvenida, Paola. Ok, finalmente, señores, gracias. Sí, ya pude unmute. Pensé que tenían que ser ustedes que me hicieran el unmute. Pasé mucho trabajo para entrar, pero finalmente tras 3 diferentes iPads y computadoras y haber entrado en otro grupo que no eran estamos aquí juntos. Gracias y excúsenme por haber entrado tan tarde. Me invitaron hoy para hablarles un poquito de muchas cosas que ya ustedes saben, por lo que vengo escuchando. La verdad que es un grupo muy nutrido el que tenemos hoy aquí. Quiero decirles primero que el sector turismo es el motor de la economía dominicana y para que la economía dominicana tenga una recuperación económica, debe por tanto recuperarse la industria turística. No podrá haber una sin la otra, no puede haber una recuperación de la economía dominicana sin la recuperación del sector turístico. Por tanto, es imperativo que trabajemos de la reforma de una alianza público-privada muy coherente para lograr nuestras metas en el menor corto, a corto plazo, el menor tiempo posible. Esto sabemos que podemos lograrlo porque hemos estado trabajando con el Ministerio de Turismo desde el primer momento, incluso desde antes que cerraran los cielos. Ya veníamos hablando con ellos sobre la importancia de esa campaña mediática, cómo tenía que cambiar lo que veníamos haciendo hasta ese momento y pues hacer una nueva campaña dirigida a lo que íbamos a comenzar a vivir en ese momento, porque estábamos hablando de la segunda semana de marzo cuando hablamos con el ministro al respecto. Se han estado haciendo algunas cosas, los protocolos se han estado trabajando con el Ministerio de Turismo. Entendemos que necesitamos una colaboración proactiva por parte de todos, como la que estamos teniendo hoy, porque escuchar otras ideas, escuchar qué está funcionando en otros lugares, pues es de suma importancia. En efecto, haber anunciado la apertura en el día de ayer, las fechas y tiempos de apertura de nuestro turismo, va a significar que podremos comenzar nuevamente a retomar posiciones más altas en todos estos ratings lo que estaban hablando Luis ahora. ¿Por qué? Porque recuerden que hasta el momento no teníamos como Dominicana una fecha de apertura y eso tuvo como efecto que hubiesen muchísimas cancelaciones. Teníamos bookings de hasta un 40% en algunos lugares hasta hace 2 semanas y al no tener fechas, esos bookings se fueron a otros países, incluido México, países competidores, y por igual de líneas aéreas que tenían para República Dominicana, pero al no tener fecha fija, pues habían estado yendo. Entendemos que a partir de este momento, cuando ya sí contamos con una fecha de apertura fija, pues podemos comenzar a recuperar esos números. Me pidieron que hablara un poquito pues, del impacto económico que tendrá sobre la República Dominicana este virus. Pues creo que al igual que en el mundo entero, es un impacto enorme, económicamente enorme. Representa el 8 o 9% del PIB mal contado, como digo yo, porque ustedes bien saben que muchos sectores
que son parte de nuestro sector económico, de nuestro motor económico, que la razón de existencia de muchas empresas es el turismo, pero no son contadas dentro de él, como por ejemplo empresas de renta-cars, que tienen flotillas de 2.000, 3.000, 4.000 vehículos parqueados en este momento, porque porque el turismo está cerrado. Entonces, ese tipo de empresas, por ejemplo, no son contadas dentro del PIB como parte del turismo. Por tanto, se estima que en realidad el impacto es de hasta un 16%. En cuanto a empleo, por igual, 9% de los empleos de la República Dominicana, y eso es sin tomar en cuenta del todo ese factor multiplicador que, como decía Gloria Guevara, es de hasta un 10 por cada empleo. O sea que el impacto económico se siente en las divisas. Se nota de inmediato que la moneda comienza a perder valor ante el dólar. Todos efectos normales que pueden ser revertidos y que yo confío en que juntos podremos lograr vertirlos lo antes posible. Ahora bien, yo igual que Luis, y menciono a Luis más de una vez porque es el único que pude realmente escuchar de forma completa. Soy muy optimista y somos resilientes. Somos una industria en la que hemos probado que a pesar de los retos que se nos presentan, nos recuperamos con relativa facilidad. Los tiempos de recuperación estimados, ustedes saben que son de hasta 18 meses. En casos como este, esas son estadísticas que todos conocen y manejan. Ahora bien, debo decirles que sí tenemos ventajas competitivas como República Dominicana ante otros países competidores como son, por ejemplo, México y Jamaica. Que lo que tenemos es, en este momento, trabajar activamente para activarlas. Y esa vendría siendo nuestra mayor ventaja competitiva, el Quick Clearance. Estados Unidos aceptó el Quick Clearance para la República Dominicana. Lo aceptó ya hace 2 o 3 años. Queda que República Dominicana que se en marcha el Quick Clearance. Esto es una ventaja competitiva enorme sobre nuestros países competidores, sobre las islas, sobre México, sobre Jamaica, y lo digo con la sinceridad porque eso lo sabemos. Sabemos que otras islas, que las islas están trabajando, de hecho, para lograr algún tipo de acuerdo en este momento y poder entrar como si fueran vuelos internos de Estados Unidos. Pues ese Quick Clearance, eso es lo que busca, que la aduana aduana y migración se haga en el país, el destino de donde salgan en Estados Unidos, y el destino, que en este caso sería Punta Cana, porque es el aeropuerto de Punta Cana quien tiene ya acordado ese Quick Clearance con Estados Unidos, para que los tiempos en lo que pasas, si lo haces el Quick Clearance en República Dominicana, llega a Estados Unidos como si fuera un vuelo local. Eso nos permite llegar a nuevos mercados en Estados Unidos y que los vuelos sean directos y que se sienta el trámite mucho menor, aparte de que indica la confianza que tiene Estados Unidos en la República Dominicana. Es un espaldarazo a nuestro país y pienso que nosotros debemos ser proactivos en empujar a que esto se dé, porque si queremos una recuperación a corto plazo y no a mediano y largo plazo, esta sería la verdadera diferencia para lograr ese objetivo. No sé, creo que muchos de los temas de los cuales podría hablar, lo quisiera hablarles hoy, se han tratado por lo que venía oyendo y por las personas que veo que están en este panel. Creo que el turismo en la República Dominicana puede recuperarse rápidamente. Confío en que los números que esperamos para el 2019 podemos verlos nuevamente para finales, el último tercio del 2021, y para el 2022 tuvimos un año 2018 excelente y el 2019 prometía ser el mejor de todos. Ustedes saben que sufrimos una crisis mediática que no nos permitió que así fuese. Sin embargo, en este momento podemos continuar trabajando para que retomemos esos números lo antes posible. Y bueno, contamos con cada uno de ustedes. Veo las caras de muchas de las personas que pueden ayudarnos a lograr eso. Hace un ratito que estaba por ahí también, Inspira, y en fin, creo que juntos podemos lograr que la República Dominicana se recupere más temprano que tarde de este impacto económico. Ponla abajo, video, yo me...
Luego viene la otra. Bueno, muchísimas gracias a todos, a la señora Rainieri, al señor Papo Blanco, a Luis Núñez, a Andrés Pichardo, a Alberto Cela y a Luis Padilla. Vamos a abrir el escenario para unas 3 preguntas. Mientras tanto, los demás mantengamos el micrófono en mute y que a todos de que el sector turismo se va a reactivar y que lo va a hacer de una manera inmediata y que hay esa expectativa de que volvamos a ese sector que tanto impacto tiene en la economía, tanto en la generación de empleos, en la recaudación y en lo que es la balanza de la tasa del dólar. Así que adelante con la pregunta, por favor. Eso, así pa. Adelante, señor embajador. Muchísimas gracias, Antoniel. Un gusto estar con ustedes. Sin lugar a dudas, bueno, un conversatorio muy enriquecedor donde se ha hablado pero un tema que no escuché, el cual me gustaría tener es sobre lo que algunos han denominado la segunda ola. Es decir, en el caso mexicano, No se oye nada. No sé si hay alguien ahí con una cancioncita. A ver, No ¿ahí ya me escuchan nuevamente? Ahora sí, parece que había alguien con una música de fondo. Sí, bueno, miren, resumiendo, porque no sé dónde me quedé, quisiera yo preguntarles, ¿qué opinan ustedes sobre el fenómeno del cual ya algunos especialistas en salud han puesto sobre la mesa, que es la segunda ola de este virus? Que en el caso mexicano ya las autoridades de nuestro país están esperándola tal vez para el mes de octubre. En este momento, los países que somos del cono norte, el clima nos ha estado ayudando, lo cual observamos en los países del cono sur, y dado que este virus, pues como tal, se tiende a desarrollar mejor en las épocas de otoño y quién sabe por qué se sale el micrófono. Pero bueno, resumiendo, quisiera saber su opinión sobre la segunda ola, si ustedes la prevén para República Dominicana y para cuándo. En México está previsto que pueda esta tener lugar tal vez a partir del mes de octubre. Es cuanto, gracias. Yo sugiero que como tenemos 6 panelistas, el que quiera responder, pues que levante la mano y así podemos darle la palabra. El señor Papo Blanco, entonces. Micrófono. Bueno, como ninguno de los demás quiso, el señor embajador, tomar esa papa caliente que usted nos ha tirado al arte de los pies, me voy a permitir tratar de contestarle. Definitivamente, el mundo estará mucho más preparado para esa posible segunda ola o recurrencia del COVID-19 en el otoño de este año, que lo que estuvo este comienzo de año 2020. Pues el COVID fue algo totalmente nuevo para todo el mundo, para todas las autoridades sanitarias. Todo el mundo comenzó a inventar un poquito de cómo manejar esta pandemia. Y ya después de 3 o 4 meses, casi 5 meses manejando el tema, pues se ha ganado mucha experiencia sobre cómo manejar el tema. Incluso hay noticias prometedoras sobre no una vacuna, porque la vacuna tomará todavía posiblemente un año más antes de que surja de una manera que se pueda producir masivamente.
pero sí sobre tratamientos médicos que han sido efectivos para el tratamiento del COVID-19. Leí precisamente hace un par de días que las autoridades mexicanas sanitarias habían adoptado la ivermectina como un fármaco efectivo para el tratamiento del COVID-19. Ese fármaco se ha estado utilizando aquí en República Dominicana también, sobre todo en el Centro Médico Bulnigal de Puerto Plata, con bastante buena efectividad. Entonces, me parece que llegado el momento de una recurrencia de esa naturaleza, el impacto a nivel global no va a ser tan dramático como el que tuvimos al comienzo de este 2020. De todas maneras, los protocolos que se están adoptando y que como muy bien decíamos, se convertirían prácticamente en un tema permanente para la cadena completa de viajes y turismo, será también un arma muy eficaz para poder manejar esa recurrencia. De todas maneras, estamos todos, en cierto sentido, tratando de predecir un futuro que es nuevo y que es muy difícil. No tenemos antecedentes para poder hablar con mayor certeza sobre esas cosas. No sé, señor embajador. Agradezco mucho, don Papo, más que satisfecho con su respuesta. Gracias. Tenemos por este lado también el señor Rogelio, presidente Claro, que quiere hacer una pregunta. Adelante, Rogelio. Gracias, Tony. Muy brevemente, primero que nada, gracias por este conversatorio. Sus comentarios han sido muy interesantes. Y solo quisiera saber si tienen considerado, antes de recibir turismo extranjero, tratar de fomentar el turismo nacional. Porque veo aquí en el programa del gobierno que pretenden iniciar operaciones hasta el mes de julio de los hoteles por la apertura de los aeropuertos, y creo que es una gran oportunidad. Y esto, perdón que saque la referencia de México, pero en México cada vez que hay este tipo de crisis, lo que se busca es iniciar con el turismo nacional para ir primero haciendo callo de todos los nuevos procedimientos que se tienen que implementar, pero al mismo tiempo no solo ensayar, sino empezar a tener ingresos por parte del turismo nacional. Ese era mi comentario, mi pregunta. Gracias. Entiendo que lo más razonable que la señora Paola Rainieri, como representante del sector hotelero, puede responder esa pregunta. Sí, por eso había levantado la mano precisamente. Pues mira, Rogelio, tienes toda la razón. Las etapas, como se han planificado las fases de reapertura, nos obligan a abrir en julio, no podríamos abrir antes. Eso es, legalmente hablando, eso es lo que se nos ha mandado. Ahora bien, tiene un punto validísimo, entendiendo que la República Dominicana es un mercado diferente, mucho más pequeño que, por ejemplo, México. O sea, a nivel poblacional y a nivel de las posibilidades económicas de esta población, que si antes era un porcentaje, ahora quizás se reducirá un poco también, porque hemos sido golpeados económicamente. Entendemos que cuando se abra la reapertura conlleva una parte de visitantes extranjeros, pero también una gran parte de visitantes locales. ¿Por qué? Porque el local también se siente que ha tenido 2 meses y pico, lo que ha estado trancado y quiere unas vacaciones. Quizás no puede tomar unas vacaciones de 1 semana o 2 semanas, pero probablemente se tome 2, 3, 4 días de vacaciones para botar el golpe, como decimos. De hecho, en este momento, lugares como Casa de Campo, como Seahorse Ranch en Puerto Plata, como un Club aquí, como el de Bahía Príncipe en Nueva Romana, en fin, están pues
ya que prácticamente abarrotados, Hemingway, todo el mundo está tratando en el país localmente de salir y pasarse incluso hasta segunda vivienda o alquilada. Entonces, están llenos. También muchos ensayos, pero tenemos que recordar que el entró tu micrófono, se puso en mute tu micrófono. Ahí, me escuchan, ok. Que decía que el día que abramos las fronteras, no es que van a llegar 100.000 turistas corriendo por la puerta a entrar al país. No va a ser de esa forma, no es algo que sucede de esa forma, es algo que sucede de forma paulatina. Entonces, precisamente es ese ingrediente el que nos permite ir haciendo ese ensayo, como bien dice Rogelio, porque todos estamos pasando por esto por primera vez y es un ensayo para todos, es un ensayo que tomamos muy en serio y para eso estamos buscando certificaciones con Crystal y estamos trabajando con Mayo Clinic también a ver si a través de ellos podemos también lograr algún tipo de certificación. Tendremos que ver también, en este momento de hecho, un representante de Azonadores a quien le pedí que le asigné ese deber, está teniendo una reunión con Mayo Clinic a ver si podemos lograr algún tipo de certificación con ellos, que sería importantísimo, porque es una de las clínicas más importantes de los Estados Unidos. O sea que sí tendremos un periodo de ensayo, no importa qué, y sí contamos con el turista local, aunque no en los números que podría contarse quizá en un país como México, porque no tenemos una economía como esa. Muy bien, muchas gracias, Paula, pero al menos entonces lo intentarán a partir de julio, ¿no? Porque, como bien dices, va a ser gradual la llegada de turismo internacional. Es un componente, es parte de un componente. Lo que no podemos pensar es que podemos sostener 90.000 habitaciones hoteleras solo con el público dominicano. Eso tampoco sería realista. Pero tampoco van a abrir las 90.000 habitaciones juntas, Rogelio. Esto es un proceso paulatino de reapertura para todos, para las líneas aéreas, para los hoteles, para que la gente vuelva. O sea, todo esto va a pasar de forma muy paulatina y eso nos permitirá ir probando exactamente cuáles son los protocolos que mejor funcionan, ir haciéndole arreglos, cambios o ajustes a aquellos que podrían estar funcionando mejor. Espero haber respondido a la pregunta. Claro, muchas gracias. Perdón, Papo, y sí, es que nos encanta dejarte la papa caliente, tú eres el experto en la papa caliente. Otoniel, no te escuchas, Soto. Bien, le pasamos la palabra al señor Rafael Romero, director de Sigma Alimento. Con esa pregunta terminamos el panel y luego cerramos. Bien, primero, pues muchas gracias a los expositores. La realidad es que información muy válida, muy ilustrativa, sobre todo para las gentes que estamos muy relacionados con la proveeduría y la relación con todos ellos. Mi pregunta es, ¿se habla o se maneja julio como una primera fecha de ir abriendo paulativamente? También se habla de, oye, el temor o las precauciones o los protocolos para evitar una segunda ola. La realidad es que en julio pues estaremos todavía en medio del problema y me salen un par de preguntas. Número uno es el que están pensando, dado que el sector hotelero, principalmente de Punta Cana y de los grandes hoteles, son muy intensos en servicio y evidentemente en gente. Y pues sabemos que muchas veces la presencia de este contagio pues es asintomático. Entonces no sé cómo estén pensando esto, el manejarlo. Y también me queda la pregunta de, por ejemplo, los huéspedes, si van a ser sometidos a algún tipo también de protocolo para poder tener las instalaciones lo más seguro posible. Y muchas gracias nuevamente por las aportaciones que nos dieron.
Bueno, le vamos a dar la palabra al señor Alberto Celo para que pueda responder la pregunta, por favor. Perfecto, me tomo yo la papa caliente ahora. Básicamente al principio lo que estamos haciendo es tener unos protocolos seguidos basados en la Organización Mundial de la Salud, ¿vale? Que es como instalación de cámaras termográficas, una serie de procedimientos desde el aeropuerto hacia los hoteles. Nosotros no podemos saber si un huésped está enfermo, lo que vamos a ver es si tiene una temperatura más alta, con cámaras termográficas, con una serie de aparatos electrónicos para poder detectar si alguien tiene los síntomas. Como bien dice, es muy difícil si es una persona que es asintomática y no tiene ningún tipo de síntoma hacia el exterior, pues saber si está contagiada o no, ¿no? Nosotros lo que vamos a hacer es que si se detecta a una persona que tiene cualquier tipo de síntoma, es activar un protocolo para que esa persona no contagie a más personas, ¿no? Yo creo que la única manera que tenemos es esa, o sea, tendríamos que hacer un test a cada persona que entra en el hotel o cada persona que entra en un negocio. Entonces, la única manera que tenemos es prepararnos para que si hay una persona infectada no contagie al resto de las otras personas y sobre todo tener unos protocolos para si se detecta a una persona, cómo se tiene que actuar para aislar y que no contagie a más personas, ¿no? Como decíamos, al tener un periodo de incubación tan largo, pues es muy difícil controlar eso, ¿no? Y la segunda ola, si viniera, pues nosotros tendríamos que seguir con estos protocolos, ¿no? Yo creo, como decía antes, creo que tiene que ser parte de nuestra nueva realidad. Tenemos que tener estos protocolos ya como parte de nuestra vida, pero la única manera de prepararnos hacia esto es con la prevención, que esto lo tiene que trabajar cada persona en su negocio, o sea, cómo aplicar estas medidas para que sus colaboradores no sean portadores o estar preparados para saber si tienen alguna eventualidad de este tipo, y también lo mismo aplicaría para los clientes o para los huéspedes, ¿no? Tenemos que tener muchísimo cuidado en si detectamos cualquier síntoma dentro de un cliente, cómo actuar y cómo corregirlo, ¿no? Yo creo que es la única manera de poder hacerlo. Gracias. Gracias. ¿Me permite? Yo creo que la señora Paola quería decir algo también. Quería solo agregarle a lo que Alberto dijo con mucha claridad, que hay muchos protocolos que van desde el aeropuerto, desde el momento en que tú llegas al aeropuerto de origen, el destino del que vas a salir, hasta los protocolos que tienen las líneas aéreas. O sea, entonces llegas a ese destino y te van a haber hecho algún tipo de chequeos previamente. En los hoteles sí se está considerando la parte si no maquinaria térmica, al menos termómetro, pero sobre todo tenemos que recordar que sí va a haber distanciamiento social, eso continuará sucediendo por un tiempo X, o sea, no vamos a tener ese turismo masivo que veíamos antes, un hotel de 4.000 habitaciones no va a tener 4.000 habitaciones ocupadas, va a tener quizás 100, 200 para comenzar, y sí habrá mucho mayor distanciamiento social. Las áreas de los hoteles resorts que tenemos aquí en el país completo, sobre todo en el área de Bávaro Punta Cana, recuerden que son amplísimos, o sea, físicamente no hay necesidad de estar unos sobre otros, porque hay espacio suficiente para ese distanciamiento social cómodo entre los turistas. Y claro que hay una parte que es responsabilidad de cada quien, pero sí los protocolos van a estar ahí, sí van a estar los muros divisores, sí van a estar procedimientos que van a evitar que tengas que tocar menús, que van a sacar quizá pues ya un poco lo que eran los buffets y van a ser ya más servidos. O sea, todo ese tipo de cosas tomado en cuenta. Las mesas en los restaurantes van a estar más separadas unas de otras. Las mesas podrán ser de un tamaño X, no mucho más, pero sobre todo sí hay espacio para distanciamiento social y ese es uno que tomaremos en cuenta como negocio o como empresa, pero también que el cliente debe tomar en cuenta. Bien, habíamos acordado que no teníamos más preguntas, pero la señora Araceli, representante de la OEA, tiene una pregunta que vamos a darle la oportunidad que nos la pueda compartir. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Tony. Muchísimas gracias a todos los expositores. Papo, es un gusto verte. No sabes cómo extraño las terrenas.
pero pronto poder estar ahí. Es mi lugar favorito, no solamente en Dominicana, sino en el mundo. Así es que espero que pronto podamos estar disfrutando de sus bellísimas playas. Yo tengo una pregunta muy puntual. En los Estados Unidos, uno de los temas que se ha estado discutiendo en el Senado y en diferentes foros con este tema de la apertura es el tema de las liabilities, las responsabilidades. Y yo supongo que ustedes dentro del sector hotelero han estado discutiendo también estas posibles demandas que el día de mañana podrían surgir a las distintas empresas. ¿Cómo están pensando abordarlo? ¿Cuáles son los pasos que han tomado para poder enfrentar esta situación en un mundo totalmente inédito en el que estaremos viviendo en los próximos años y qué han pensado al respecto? Nuevamente, gracias por todo. Sí, bueno. El señor Luis Padilla va a contestar. Sí, mira, sí, bueno, desde mi punto de vista, nosotros que pertenecemos a una cadena hotelera, a la cadena hotelera más grande a nivel global, que es Marriott International, definitivamente antes del COVID y después del COVID, al final, desde nuestro punto de vista, habrá algunas variantes, pero nosotros antes teníamos unas certificaciones porque todos los hoteles están expuestos a distintas situaciones cuando manejamos bastantes clientes y huéspedes y diferentes tipos de demanda. ¿Cuál es la clave ahora? Una de las claves para manejar ese tipo de cosas serán las certificaciones. Por eso yo hablaba y reiteraba en la charla que las certificaciones, en este caso de Crystal International, son muy importantes porque cuando un cliente puede decir que el hotel no está llevando los criterios o los protocolos adecuados, entonces esa certificación internacional, no solo locales, habrá certificaciones locales, pero siempre son importantes tener certificaciones internacionales, te permiten reducir riesgos. Los riesgos siempre van a existir, pero el reducir riesgo es muy importante. En nuestro caso o en mi experiencia, tuve el placer, no solo México, en varios destinos de México, sino también en Punta Cana, cuando tienes hoteles de gran magnitud, siempre tendrás demandas, y cuando tienes certificaciones, es más, yo hablaba hace un rato de Food Check con Crystal, cuando tienes, que es la seguridad alimentaria, cuando tienes una persona enferma, todo eso, utilizas el certificado, te avala independientemente, porque el certificado es garantía de que te auditan periódicamente. Y entonces cuando tú tienes, la persona se puede decir que aquí se enfermó del COVID en algún hotel, por un ejemplo, y te pueden, no sé, demandar porque no seguiste ciertos procedimientos, pero el protocolo es una base, las certificaciones son la garantía, porque el protocolo es una guía. Ahora, las certificaciones son la base que sigues, que tiene las buenas prácticas y que hacen auditorías. Y cuando hablas del COVID, estás hablando que tienes que tomar, por ejemplo, en cualquier hotel que esté certificado, quiere decir que cualquier institución va a tomar por lo menos de 18 a 20 muestras aleatorias en habitaciones, en restaurantes, en cocinas, en diferentes áreas del hotel, que únicamente te van a ayudar, vuelvo y repito, para disminución de riesgos, porque siempre existirá. No sé si eso contesta. Yo quería añadir que precisamente la certificación Crystal fue adoptada por la hotelería nuestra, precisamente ante una ola de demandas que surgieron en Inglaterra, con malestares estomacales que apuntaban a que lo tomaban en los hoteles, y crearon muchas demandas grupales en Inglaterra que causaron millones de dólares en pérdida a muchas compañías hoteleras. Y ahí surgió la certificación Crystal primero para alimentos y bebidas, para protegernos en Alemania, en Inglaterra, de ese tipo de demanda. Y fue muy efectiva, porque a partir de ahí no solamente logramos
neutralizar ese tipo de demanda, sino que se logró restablecer confianza en el mercado de Inglaterra, en el destino República Dominicana, que debido a dichas demandas se había perdido una cantidad importante de llegadas de ese mercado. Otro tema que relacionado a eso, nosotros por supuesto hemos consultado ya a nuestras compañías de seguro de responsabilidad civil, y lo primero que ellos están haciendo es poner una cláusula diciendo todas las demandas provenientes de la pandemia del COVID-19 no están cubiertas. Eso es así. Posiblemente surgirá algún tipo de cobertura que cobrarían aparte. Y lo que también estamos desarrollando son documentos, disclaimers, vamos a decir así, junto con nuestras compañías de seguro de responsabilidad civil, para que el cliente también, antes de llegar al hotel, acepte que está llegando a una propiedad que tiene protocolos y que está consciente de que hay un riesgo a nivel global que él puede contraer dicha enfermedad. No sé. Muchas gracias. Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, en nombre de la directora Sublime, adelante, don Rafael. Que va a abrir. Así que pronto le avisaremos. Ahí estaré, Papo, seguro. Sí. Gracias. Bien, quiero agradecer en nombre de la directiva a todos los panelistas que nos acompañaron hoy. Es la tercera actividad que hacemos como Cámara en el periodo de la cuarentena y del COVID. Destacar y agradecer el apoyo para la tecnología que hemos utilizado hoy a la compañía Claro, al señor Rogelio Illescas, y reconocer la gestión que ha estado haciendo Tony para que todos estos panelistas de tan alta calidad estuvieran disponibles hoy. Así que muchas gracias, les anunciaremos por las vías correspondientes nuestro próximo evento. Feliz tarde a todos. Saludos, mi querido señor embajador. Saludos, un gusto saludarte, Rafa. Sí, pronto nos veremos. Y nada más que baje un poquito la marea. Primero Dios, un abrazote. Saludos a tu esposa, por favor. De tu parte, claro que sí. Gusto en verte, bye.